Bueno, muy buenos días. Mi nombre es Isaac Robles, estudiante de periodismo en la UIA. El día de hoy tengo el gusto de conversar y conocer a don Johnny López, reconocido presentador, de Más que Noticias, que a lo largo de su trayectoria ha informado y ha acompañado a miles de televidentes, convirtiéndose en un rostro muy conocido de la televisión costarricense. Don Johnny, muchas gracias por aceptarme la entrevista. ¿Cómo estás? Todo bien, Isaac, un gusto saludarte, muy contento de estar por acá compartiendo y bueno, aquí estamos a la orden en lo que podamos servir y colaborar con todo gusto. Placer. Muchísimas gracias, don Johnny. Johnny, cuéntanos un poco cómo fue tu vida antes de las cámaras, cómo fue que decidiste en tu infancia, en tu juventud, que decidiste irte por periodismo, cómo fue ese momento. Claro, bueno, en realidad es muy curioso porque siempre que la gente me pregunta por esa parte de cómo fue encontrar esta vocación. Si vos le haces esta pregunta a mis amigos de infancia, a la gente con la que crecí, lo curioso es que antes de periodista, quizá todos te hubieran respondido que el sueño que siempre tuve primero fue relacionado con el tema del fútbol. Yo era súper fiebre, o sea, yo vivía jugando bola, como decimos popularmente. Entonces, siempre me gusta hacer esa aclaración porque nos lleva a la otra parte de la historia. Paralelo a eso, que yo siempre vivía para mejenguear en el barrio, en el colegio, en la escuela, y desde pequeño estuve en equipos de fútbol. em, Tenía una facilidad muy, no sé, un don, creo, una forma muy particular de, de comunicarme, pero a través de la escritura. A mí siempre me gustó mucho redactar, siempre me gustó mucho escribir. Recuerdo que cuando había en la escuela o en el colegio estas pruebas de redacción y toda la parte de ortografía, a mí siempre se me dio muy natural. Entonces yo entendí ahí que había una facilidad para comunicar que tiempo después, ¿verdad? Fue lo que pesó, ese gusto por el contar historias, por expresar, ¿verdad? Ideas y demás, fue lo que pesó para decidirme por la carrera de periodismo. Entonces, se da así, nunca, quizá como otra gente que tiene como ese don, esa facilidad para expresarse frente a cámaras, lo mío fue descubrirlo después. Primero nació desde la pasión por comunicarme, por escribir, por contar historias, y a partir de ahí entendí que lo mío iba relacionado con todo el tema de comunicación, pero a grandes rasgos es la forma en la que me voy descubriendo por este camino de la comunicación. Ok, sí, que vacilón, porque normalmente muchas personas que tienden a pensar en periodismo piensan directamente en cámaras, en que vos vas a salir siempre en cámaras y demás. Y qué vacilón eso de la redacción, porque creo yo que es como lo más complicado, por así decirlo, de esta carrera. Sí, sí, digamos, creo que son diferentes habilidades, pero no significa que no pueda uno llegar a desarrollar una o la otra. Obviamente es cuestión de perseverancia, de lo que a uno le apasione. Yo al final, digamos que la llegada al canal hace ya 15 años, em, se da ingresando al área de atletica.com. Es decir, al departamento web. Entonces, lo que yo hacía era a lo que estaba acostumbrado, que era redactar, escribir, ¿verdad? Notas en este caso, para los medios digitales de la empresa. Y bueno, por esas cosas de la vida se da el salto a la televisión. Curiosamente, hace unas semanas conversaba con excompañeros de la universidad y recordábamos anécdotas de cómo, por ejemplo, yo era súper nervioso para hablar frente a la gente. O sea, una exposición en la universidad, todos vacilamos porque una vez yo casi me descompongo. Claro, la verdad es que también el tema no nos estaba yendo tan bien y yo dije, qué vergüenza, aquí nos está yendo fatal la cara del profesor. Entonces yo entré como en pánico y bueno, yo recuerdo que yo sudaba y yo, o sea, las manos frías y todo. Y ¿qué pasó ahí? Que bueno, yo dije, ok, esto evidentemente es un tema que hay que trabajar, ¿verdad? No fue tampoco como que dije, uy, yo nunca voy a servir para esto. En realidad tampoco fue como que
eso que vos decías, ¿verdad? Que mucha gente llega a las carreras de comunicación para, para decir, lo mío son las cámaras, yo quiero salir en tele, y porque aunque pasa mucho, pues no siempre es así. Pero en mi caso entendí que si quería algo por ahí en algún momento, tenía que trabajar y tenía que esforzarme mucho. Y es lo que te digo, digamos, creo que ahí aplica mucho eso de que no es que yo me considere el más experto hoy, pero la práctica hace al maestro, era del día a día, el intentarlo, el no darse por vencido, ok, estoy teniendo esta muletilla. A mí me pasaba mucho, por ejemplo, creo que todavía me pasa que en algún momento frente a cámara, si uno está nerviosillo, tiende a hacer esto, como a tocarse la nariz, es Ajá. un gesto como, entonces yo tengo que controlar eso, me amarro esa mano, ¿verdad? Y es irse conociendo también, uno a partir de lo que tiene como debilidades o oportunidades de mejora, empieza a trabajar y bueno, creo que ese ha sido el camino, no ha habido una fórmula así como de que es que la tele se me dio muy fácil o siempre nací como con esa facilidad para estar frente a cámaras. En mi caso no fue así. Y fue irlo trabajando, construyendo poco a poco. Seguimos aprendiendo porque en esto todos los días se aprende, pero muy contento en realidad. Ha sido una experiencia muy bonita. No, Jenny, ahora que vos comentas, bueno, la entrada a Teletica fue por medio de teletica.com. ¿Cómo fue ese momento en el que a vos te dicen, mira, no sé, tenemos este espacio en Más que Noticias, querés participar en Más que Noticias, ¿cómo lo tomás? Porque, di, claro, es un programa que ha venido a lo largo de los años di, bastante fuerte y está muy bien. Sí, bueno, en realidad, cuando ya yo di el paso a Más que Noticias, ya yo estaba trabajando en teletica.com, pero dábamos el servicio o mi jornada de trabajo se daba en Telenoticias, haciendo la parte web para Telenoticias. Entonces, poco a poco, conforme, qué sé yo, estábamos de guardia un fin de semana, los periodistas de Telenoticias, de Tele y yo para teletica.com, en algunos momentos me empiezan a dar oportunidad de ir a hacer coberturas para televisión. Que sé yo, había una actividad un domingo, recuerdo una cosa me tocó cubrir que en aquel momento habían denominado la Marcha de las Putas. Era una protesta, ¿verdad? Y me mandaron a cubrir eso. Entonces, recuerdo que en ese momento uno de los jefes de las ediciones de Telenoticias, o un jefe de información que era Randall, Randall Salazar, me dice, vaya, haga esta nota. Y ahí a los nuevos o a la gente, digamos, los practicantes o los recién entrados, en el proceso para empezar a aparecer en cámara, para grabar locuciones y todo esto era paulatino, ¿verdad? No era de golpe. Pues una de las primeras veces voy, hago la nota, Randall la revisa y me dice que está muy bien, que vaya y la locute, que si sueno bien, que me va a dejar salir por lo menos la voz, ¿verdad? Entonces fui y grabé, obviamente súper asustado, nervioso. Yo ya escucho esa locución y yo digo, ¿cómo eso salió así en tele? Randall me dijo que estuvo bien y que así iba a salir. Recuerdo que yo obviamente me puse muy contento y le avisé a mi mamá, a mi papá y a todo el mundo que iba a salir una nota mía en Telenoticias. Entonces, esto te lo cuento porque fue un proceso en el que poco a poco, ¿verdad? Estar en ese ambiente, ya irse soltando un poquito más, es cuando llega la llamada de, en aquel entonces, doña Pilar, que estaba directora de Telenoticias, y ella es la que empieza el proyecto de Más que Noticias, y me plantea la posibilidad, que me dice, me hace falta un periodista que tenga un perfil como el tuyo, que sea el que nos dé el soporte en la parte web, pero que también empiece a hacer historias para televisión, para el programa. Yo recuerdo que yo, sin pensarlo, le dije sí. Luego dije, ¿por qué dije que sí? Porque pues en ese momento estaba mucha gente muy consolidada. Yo me acuerdo que el equipo inicial de Más que Noticias eran puros pesos pesados y yo el novato, o sea, el que hacía sus primeros pasos en televisión. Pero me gustó porque siempre he creído en esa capacidad o en ese gusto de contar una historia y sobre todo lo que hace Más que Noticias, que yo me identifico mucho con ese tipo de periodismo porque siento que es la esencia para mí de lo que hago hoy y de lo que siempre quise con esta profesión, que es eh,
darle a la gente una visión diferente de Costa Rica, ¿verdad? Que la gente pueda enamorarse del país donde vivimos, que me gusta mucho darle voz a la gente que nunca en su vida se imaginó que por su historia de vida iba a salir en tele, ¿verdad? Antes creíamos que solo salir en tele era solo para la gente que, no sé, los abogados que entrevistan, los doctores o gente que tienen algún tipo de profesión muy específica y precisamente por el formato noticias, pero más que noticias le da a la gente esta voz, esta visibilidad y eso es muy bonito porque al final cumplimos una misión como programa y le hacemos un aporte a la sociedad que para mí esa tarea, ese día a día es muy, muy importante y muy especial de hacer. En realidad a mí me llena muchísimo más que noticias por eso. Y bueno, tanto me gusta que de hecho soy el único que se mantiene desde el equipo inicial, ¿verdad? En los 13 años Sí. de Más que Noticias ya, bueno, muchos se han ido, otros tomaron caminos diferentes y seguimos ahí por esa pasión por el programa. Bueno, te felicito, doña Johnny, ¿verdad? Porque Muchas es gracias. un programa que al inicio fue experimental, ¿verdad? Y que se convirtió en un programa de la mayoría de los costarricenses del día a día, ¿verdad? Claro. Que te ha abierto muchas puertas. Tengo entendido que has conocido todos los cantones de Costa Rica. Sí, de hecho conversaba con algunas personas que estaba entrevistando ayer que nosotros hicimos una vuelta completa por los cantones, por todos los cantones, y estábamos como en la mitad de la segunda vuelta de la gira de cantones cuando se vino la pandemia y ya todos tuvimos que irnos para la casa. Pero más que noticias, sí, es esa posibilidad de, de conocer, de recibir en la calle el cariño de la gente, pero también gracias porque con más que noticias conocemos Costa Rica, porque ustedes nos llevan a lugares que de otra forma no iría. Y uno mismo, o sea, cuando yo llego a un pueblito y tal vez hay una finca con una catarata que uno dice, pero esto es aquí, y a veces nos vamos de paseo fuera de Costa Rica sin antes haber estado en estos lugares, yo creo que es algo que sobre lo que todos deberíamos tomar conciencia, porque Costa Rica tiene un montón de lugares lindísimos. El programa cumple esta misión de dar a conocer estos destinos, tal vez proyectos de turismo rural comunitario, que con la aparición de un reportaje en televisión, pues aumentan la visitación, consolidan más su proyecto. Entonces tiene un impacto positivo por donde se vea y eso lo conversaba yo ayer con varias personas, que es una, repito, es una misión, o sea, no es solo, yo más que noticias no lo veo como, es mi trabajo, porque de hecho si lo, si lo, si lo viviera así, únicamente como un trabajo, posiblemente ya hubiera tirado la toalla, porque tiende la otra parte que la gente no ve es el desgaste de tal vez pasar mucho tiempo fuera. El lunes, por ejemplo, andábamos en Guanacaste y bueno, yo salí de la casa como a las 5 de la mañana y volvimos a las casi 10 11 de la noche. Eh, Tiene esa otra parte, ¿verdad? Que es el sacrificio, que es el dejar tiempo en familia, que si quieres, no sé, hacer ejercicio ese día tal vez no pudiste, pero si usted lo ve como un trabajo, se llega a cansar de eso. La diferencia es que uno lo vive con esta pasión que, como si fuera el primer día, y eso hace la diferencia, ¿verdad? De siempre sorprenderse con lo que uno se topa todos los días en el trabajo. Don Johnny, y hablando de todo esto, ¿cuál ha sido para vos la entrevista que vos diga, siempre la voy a llevar con cariño, me encantó esta entrevista, me encantó la persona que entrevisté, el lugar que entrevisté, porque tengo entendido que has hecho bastantes, ¿verdad? Entrevistas a lo largo de tu carrera, pero Ujú. siempre queda una ahí como que vos decís, es como la que más recuerdo con más cariño. Sí, bueno, muy difícil escoger una, porque yo te diría, y sin temor a equivocarme, que cada vez que yo he entrevistado a alguien, y eso es la magia, además que noticias, uno aprende una lección. Yo te diría que, por ejemplo, yo hoy soy emprendedor, me eché al agua con el tema de los negocios de comida que tenemos en familia, porque un día llegué a una casa y, no, una casa no, a un negocio, a un restaurante, y le pregunto a la persona que cómo inició. Y me dice, yo en ese momento, cuando empecé, yo empecé vendiendo tortillas
en la calle porque solo tenía como 2.000 pesos, compré una masa, un pedazo de queso y me puse a palmear tortillas y me fui a vender. También me fue después que hoy por hoy tengo mi restaurante. Entonces, un ejemplo claro de lo que yo te digo, uno siempre aprende. Entonces, en algún momento, cuando se dio la oportunidad de emprender, yo dije, ¿será que sí? ¿Será que nos echamos al agua? Y si no, ¿y qué pasa si? Entonces me acordé de ese ejemplo y pensé, si esta persona con lo poquito que tenía lo logró, ahora imagínese uno que puede tomar esos aprendizajes y ponerlos en práctica y tal vez tiene un poquito más no sé si tal vez un poquito más de capacidad económica o tal vez un poquito más de conocimiento por la parte de mercadeo o administración o ese tipo de cosas, ¿por qué no hacerlo? ¿Verdad? Entonces, todo esto igual te lo cuento porque es muy difícil escoger una, pero si tuviera que hablar de algo que me ha marcado muchísimo, creo que la experiencia del año pasado de hacer la romería desde Pérez Celedón, porque es una semana completa de estar entre la gente, yo por trabajo, pero ellos con lo que les mueve en su corazón, ¿verdad? De ir a pedir por un familiar, de ir a pedir por una situación personal. Y ya te digo, también lo conversaba un día de estos, atravesar el Cerro de la Muerte no es para cualquiera. Yo ahí vi gente tirada a la orilla de la calle con hipotermia, ¿verdad? Eh, escuchamos, porque la verdad eso no lo vi, alguien que estaba preinfartado. Y entonces ese tipo de cosas a uno lo marca muchísimo. Y creo que te diría que esa experiencia de las más recientes ha sido como la que más me ha marcado por terminar, por acompañar a la gente, por vivir esa experiencia que mueven no solo a la gente de Pérez, ¿verdad? O sea, estamos hablando de millones de personas que hacen la romería cada año con un propósito. Y creo que también poder también hacerlo viviendo mi fe como católico, como creyente, pues es una experiencia muy bonita. Pero sí, te diría que eso. Ok, claro, sí, qué interesante, porque de caminar el Cerro de la Muerte, así, digamos, si ya pasarlo en carro da demasiado frío, ahora imagínate, ¿verdad? Caminando. Claro, sí, sí, es que las temperaturas son Sí, bajillas y eh, creo que es como también que es muy desgastante, o sea, porque uno empieza a caminar de madrugada, pero sí, es durillo, pero bonito, o sea, fue muy chido, la verdad. ok. Bueno, ahora hablando un poquito más del otro extremo, ¿quién es y qué hace Johnny López fuera de cámaras? Uy, bueno, esa pregunta es muy curiosa porque en realidad eh, yo siempre le digo a la gente que yo tengo como cuatro facetas, ¿verdad? Que es la de periodista, presentador. Bueno, ahora con Sábado Feliz, que también me carga un poquito más de trabajo en la semana, pero lo disfruto mucho. Y adicional a eso, pues viernes y sábado soy salonero en el restaurante que tenemos con la familia, que es de comida mexicana. Y adicional a eso, pues ver temas de los otros negocios que también tenemos con comida. Entonces hay una faceta de emprendedor, ¿verdad? Que gracias a Dios la desarrollo con mi familia, con mi mamá, con mi hermano, con mi cuñada, con la familia. Ha sido pues muy bonito eso, ¿verdad? Que es algo que me ocupa buena parte de los días fuera del trabajo en el canal. Adicional a eso, pues bueno, por el tema de las redes sociales también se ha dado la posibilidad de crear algún tipo de contenido cuando las marcas buscan. Entonces, eso es algo que también me hace invertir mucho tiempo. Y fuera de eso, pues soy un chavalo muy tranquilo. En realidad yo me gusta estar mucho tiempo en casa, estar con los perros. Yo no sé, creo que todo el mundo que me conoce sabe que soy súper animalero y si pudiera tendría no solo perros, tendría una cabra, una vaca y en fin, eh, todo lo que pueda en mascotas. Y me gusta mucho eso, el compartir como en casa, acá donde vivimos, que es montaña, ir al río con los perros, estar aquí tranquilo en la casa, en la convivencia también con la familia. Creo que eso me llena mucho, me da paz y es como lo que me baja las revoluciones de una vida un poquillo ajetreada, ¿verdad? Adicional a eso. em, También brindo un servicio en una parroquia, en el equipo de comunicación, apoyando con la creación
de contenido, sobre todo en la parte audiovisual y de transmisiones. Entonces, sí pasamos muy socadillos, pero la verdad, ya te digo, de todas las facetas, yo no lo veo ninguna como un trabajo, lo veo como pasiones, como experiencias que me suman a un propósito de vida, ¿verdad? Que es también en algún momento, pues, dar un paso hacia lo propio, ya, dedicarse a lo de uno y tener, pues, mayor control del tiempo, de sus días, ¿verdad? Y creo que hacia eso me enfoco en un futuro, no sé si en un año, en 10 o en cuántos, pero mucho viene movido por esa forma de ver la vida, ¿verdad? De que en algún momento, pues, no depender de un jefe, no tener un patrono, sino uno mismo más bien poder brindar posibilidades de empleo a otras personas, que es lo que ya gracias a Dios también está empezando a ocurrir en los negocios, ¿verdad? Correcto. Sí, ok. Don Johnny, y bueno, si vos ya, tomando en cuenta todo lo que has llegado a hacer hoy, ¿verdad? El gran profesional que sos, el emprendedor que sos, si el Johnny de ahora se topara al Johnny que tenía 15 años, ¿qué le diría? Bueno, eso es muy interesante porque la verdad es que ni yo mismo me imaginé la vida que tengo hoy, que soy infinitamente agradecido con Dios, primero por la salud, por, por tener pues un hogar, por tener a la familia cerca, por todo lo que la vida me ha regalado. Yo creo que Dios se ha pasado de bueno conmigo y, y le diría a ese Johnny de la adolescencia, primero pues que no hay que tener miedo a arriesgarse, porque ya te digo, en esos años de ahí uno vivía un poquillo con el tema del susto también, por toda la cuestión de la preferencia sexual, que eso marca mucho pues esa etapa de la adolescencia, ¿verdad? Pero que no tenga miedo al rechazo, que al final, primero, no somos un billete de 50.000 para caerle bien a todo mundo, que habrá gente que lo quiere a uno por como es, y no hablo de un tema de preferencia. Por ejemplo, usted en tele le cae bien a algunas personas solo por ser usted, y otros dirán que juega de vivo que es, que no saluda, ¿verdad? Entonces siempre vamos a estar expuestos a eso, pero todo eso me ha enseñado que uno tiene que mantenerse firme en su esencia, en su convicción, y le diría a ese Johnny de la adolescencia, pues que crea en sus sueños, que se puede y que no deje que el miedo le paralice, porque el miedo, si le damos fuerza, nos impide soñar y nos impide crecer en la vida, y creo que esa ha sido como la principal lección que hoy puedo decirle a ese Johnny joven. Wow, qué bonitas palabras, Johnny, la verdad. Muchas gracias. Bueno, quiero saber también, ¿qué piensas o qué le dirías a los televidentes sobre cómo quieres que te recuerden el día de mañana? Uy, bueno, esa pregunta está un poco profunda y difícil, porque en realidad, ya te digo, partamos desde que uno simplemente por ser, es que más que noticias es un programa que, que para que te vaya bien, vos necesitas mantenerte en tu esencia, ser vos mismo. Porque si vos tratás de dar una impresión que no sos o querés llegar como a jugar no sé, de muy sencillo, tal vez porque estás en una zona, no sé, tal vez rural, y no tenés como esa, o sea, no tenés como esa sencillez genuina, la gente lo nota. La gente lo nota cuando te reciben las casas y eso cambia la forma en la que te dan una entrevista, en la que conectas con esa persona y no podés llevar o comunicar las emociones tan bonitas que se generan en esa historia. Entonces, partiendo de eso, si uno finge ser algo que no es, la gente lo va a notar, porque o sea, la gente no es tonta, ¿verdad? La gente sabe. Eh, y entonces creo yo que a partir de primero ser uno mismo, ser auténtico, y manejarse con los valores que yo creo que me han inculcado, pues es la forma en la que me gustaría que me recuerden, como una persona que siempre trató de ayudar. Creo que en mí está ese,
esa convicción de que uno siempre puede hacer algo por los demás. Lo hago todos los días con mi trabajo, dándole voz a las personas, apoyando un emprendimiento, contando una historia que inspira para que otros puedan tomar una lección, un aprendizaje. Pero eso nace también desde lo que usted lleva como esencia, con sus valores, con sus creencias, entender que nadie es más que nadie y que salir en tele no te hace más persona ni mejor persona. Es un trabajo, es una misión que cumplimos y aunque uno agradece el cariño de la gente, pues no se hace buscando ese reconocimiento, ¿verdad? Se hace porque yo vivo desde la pasión que me genera mi trabajo, pero eso nos da como resultado que la gente agradezca, agradezca que uno sea buena gente con quien está entrevistando, que vacile a una persona, que le dé confianza, ¿verdad? Entonces, ayer me pasó, de hecho, llegué a un lugar en Naranjo, estaba una señora que cocina y me dice, qué dicha que vino Jonito, porque con usted yo sí me siento cómoda. Posiblemente fue que en algún momento la llegaron a entrevistar de otros medios o porque era para unas fiestas patronales. Es que usted me dice lo que tengo que hacer, usted me ayuda, usted me guía. Y es porque también uno entiende que son seres humanos que tal vez no están acostumbrados a estar en una cámara, frente a cámaras, y es ponerse en los zapatos de esa persona. Entonces, para aterrizar esta respuesta que me ha costado un poco, yo te diría que me gustaría que me recuerden eso, como alguien que siempre intentó hacer algo bueno por los demás. Si no fue a través del trabajo, de un consejo o de tender una mano a quien lo necesite, porque al final el programa tiene esa misión de comunicar una emoción positiva. La gente nos ve para sentirse mejor, para alegrarse las tardes, para olvidarse de la noticia negativa. Entonces, sí o sí, tenemos que tratar de comunicar una emoción a través de una sonrisa, a través de un abrazo, a través de una entrevista que propicie unas palabras de motivación. Entonces, pues me gustaría eso, que la gente diga, este ma era buena nota, no era tan juegavivo como se veía. Porque sí, esos comentarios que uno recibe en redes sociales, ya te digo, no van a ser todos, pero Correcto, siempre hay alguien que piensa así de uno. correcto. Bueno, don Johnny, muchísimas gracias por recibirme en este ratito, ¿verdad? Me voy con una lección bastante, bastante clara, la perseverancia, el llegar hasta donde estás, empezando desde cero, eh, muchos aprendizajes y muchísimas gracias por brindarme este espacio. No, Isaac, a vos pues por tomarme en cuenta primero. Ojalá que, como decís, pues algo haya quedado y muchos éxitos ahí para tu carrera. Creo que vas por buen camino. Gracias. Y estoy seguro de que, como te decía, con esa perseverancia de la que hablas, con esa convicción de que uno hace esto por pasión y vocación, vas a llegar muy lejos. Así es que felicidades desde ya y espero pues que en algún momento en el camino ahí nos podamos encontrar como colegas. Y bueno, un saludo y muchas bendiciones. Muchísimas gracias, don Johnny. Que Dios lo acompañe Bueno, y gracias por sus palabras. pura vida, Isaac. Que esté muy bien. Chao.